Muchachos, muy buenas noches. ¿Alguien más puede responder? Buenas noches, doctor. Bien. Con las dos personas que responden, ¿no? a las clases he podido verificar que la velocidad de transmisión es excelente. Prácticamente no hay ni una fracción de segundo, ¿no? de retardo entre la emisión y recepción. Adicionalmente, la calidad del audio y video son muy altas. Bueno, vamos a recordar que la semana pasada hemos abordado el tema del estudio de la dureza Brinell. Vamos a hacer una pequeña recapitulación por la importancia que tiene para nosotros esta dureza, debido, sabemos bien que es la correlación directa que existe entre dureza Brinell y resistencia mecánica, porque los conceptos de ambas en el fondo son lo mismo, ¿no? La dureza Brinell está definida como fuerza aplicada sobre el indentador y comparada con el área que se opone al ingreso del indentador a la estructura del material. Fuerza sobre área resistente es entonces lo que se define como resistencia mecánica en el fondo, ¿no? A nivel de tensiones. Bueno, estamos viendo en pantalla un dispositivo, ¿no? A nivel de un croquis, de cómo podemos generar las cargas que necesitamos para poder generar la indentación cuando estamos midiendo la dureza, independientemente cuál sea la escala que vayamos a usar. Si estamos hablando de la escala Brinell, sabemos entonces de que necesariamente vamos a respetar la ley de Meyer, ¿no? En el fondo, ¿no? Que la relación entre la carga aplicada comparada con el diámetro del indentador al cuadrado sea una constante, y esa constante depende del tipo de material, ¿no? Que vamos a medir la dureza. En el caso de aleaciones de hierro, fierros fundidos y aceros, usamos 30, ¿no? Como constante. Entonces, carga sobre el diámetro al cuadrado del indentador tiene que ser igual a 30 en el caso de medición de materiales a base de hierro, ¿no? A base de aceros o fierros fundidos. Bueno, entonces vemos que en el fondo es una palanca en la cual vamos a poder generar la carga, ¿no? De la indentación. En el caso, ¿no? De la dureza Brinell original, 3 toneladas, y tendríamos que aplicar, ¿no? En función del brazo de palanca y las dimensiones que tengamos en nuestro durómetro, qué precarga, o perdón, qué contrapeso tendríamos que utilizar para poder generar la carga que necesitamos, ¿no? En la indentación. Bien, estos durómetros, como vemos aquí, ¿no? Con los contrapesos, ¿no? Con los cuales generamos las cargas de indentación, normalmente conocemos como durómetros universales cuando me permiten medir varias escalas de dureza, ¿no? En el mismo durómetro. En el caso de los durómetros universales, normalmente mínimamente me permiten medir, ¿no? Brinell, Rockwell, especialmente en la subescala B y C, que vamos a ver, vamos a hablar un poquito más de ellas, ¿no? No obstante que ya hemos llevado la semana pasada también. Y Vickers, ¿no? Por lo menos esas tres tienen que medirme el durómetro y entonces es considerado durómetro universal. Aunque comentábamos que también los hay especializados, ¿no? Para poder solamente medir o Brinell o Rockwell, ¿no? En algunas de las subescalas que habíamos definido. Bueno, sabemos bien que la gran desventaja de la dureza Brinell es, como vemos aquí, que es necesario medir la indentación, y para ello vamos a necesitar, ¿no? Un pequeño lente graduado que tiene una escala con, ¿no? La unidad mínima de división de 1/10 de milímetro. Y cuando vamos a aplicar pequeñas cargas, en el caso de los durómetros universales 187,5 kilogramos, sabemos que la sensibilidad se pierde bastante, ¿no? Porque la huella dejada, ¿no? La indentación dejada en la superficie del material que vamos a medir es muy chiquitita, y normalmente la sensibilidad de décimas de milímetro
no es suficiente, ¿no? Para poder entonces hacer una buena medición. Bueno, después habíamos entendido, reiterando una vez más, ¿no? La importancia que tiene la ley de Meyer para la medición, ¿no? De la dureza Brinner. Habíamos entonces también hablado de los espesores, ¿no? Mínimos que requerimos en nuestras piezas a ser inspeccionadas o verificadas en su dureza en función del diámetro del identador que podemos usar como máximo. Si, por ejemplo, ¿no? El espesor fuera menor a 3 milímetros, ¿no? Un octavo de pulgada, tendríamos que usar, ¿no? Identadores de 2,5 milímetros de diámetro. No podríamos usar mayores, ¿no? Porque los espesores entonces falsearían, tan delgados falsearían, ¿no? Una medición de dureza. Bueno, hemos visto también que cuando vamos a medir en piezas curvas, con sección transversal curva, puede ser un tubo, una barra, ¿no? Puede ser una esfera, es necesario corregir, ¿no? La medición de la dureza, porque estamos midiendo una dureza falsa. Y en las normas tenemos unas tablas para poder hacer esa corrección en función entonces de la aplicación, ¿no? De el diámetro del dentador y el diámetro de la pieza que estamos midiendo para hacer la corrección tabular. Bueno, otro detalle importante es que vamos a tomar con un poco de cuidado la gran cantidad de ecuaciones empíricas que existen para hacer la conversión de dureza Brinner en resistencia mecánica. Recordemos que para cada material existe entonces una ecuación empírica que permite esa conversión lineal, ¿no? Es una relación proporcional entre dureza y resistencia mecánica. Y que les comentaba, ¿no? En clases pasadas de que una bibliografía muy confiable, bastante aceptada a nivel no solamente académico, sino a nivel de industria, es entonces la proporcionada por la ASM, ¿no? Aquí vemos el gráfico de conversión de durezas para aceros al carbono, no para aceros aliados, porque las pendientes son diferentes, ¿no? Estas pendientes son diferentes de comportamiento entre resistencia mecánica y dureza. Y obviamente para aluminios, para cobres, ¿no? Las inclinaciones, las pendientes estas son diferentes, ¿no? Las ecuaciones de conversión son diferentes. Entonces la ASM es muy confiable y se utiliza bastante, ¿no? Entonces como fuente para hacer esa conversión. Y hablábamos entonces de que en el fondo esta forma gráfica, de una manera un poquito más precisa, ¿no? Podemos entonces aplicar a nivel de ecuaciones, ¿no? Tenemos las ecuaciones que nos permitirían entonces hacer esa transformación, ¿no? De dureza, perdón, a resistencia mecánica. Una constante que multiplica la dureza más otra constante, ¿no? Un factor de proporcionalidad sería, ¿no? Alrededor de 3,2, miren, el promedio, perdón, más bien 3,4, ¿no? El promedio, entonces, entre la mínima y la máxima, ¿no? La proporción mínima y la proporción máxima de esa transformación, la ideal sería la media, ¿no? Entonces 3,4 por la dureza, más, ¿no? 20, perdón, más 25, ¿no? En este caso aproximadamente, me daría entonces la resistencia mecánica en megapascales, ¿no? En megapascales. Bueno, entonces esa revisión, ¿no? Bien breve era necesaria, ¿no? Bueno, también les he comentado de que para mediciones en campo, un poco más rústicas, ¿no? Cuando no necesitamos tanta precisión, contamos con este medidor Poldi, que en el fondo, ¿no? Es una especie de medición de dureza Brinner, pero en la cual se utiliza un patrón bajo la ventaja que no importa qué carga vaya a aplicar, porque la huella, la impronta que vamos a generar, tanto se va a generar en la barrita patrón, de la cual conocemos su dureza, y la pieza que vamos a medir, ¿no? Entonces, con un martillo, como estamos viendo en la figura de la derecha, con un martillo aplicamos un golpe en el medidor Poldi, y no importa qué velocidad, qué fuerza, ¿no? Que vamos a aplicar en el martillo, a qué altura, etcétera, no importa, ¿no? Porque ambas, el patrón y la pieza están siendo sometidas a la misma carga. Y como conocemos, ¿no? La dureza
de la barrita esta, vamos a medir, ¿no? Con nuestro lente la impronta sobre la barra de dureza conocida, y por regla de 3, ¿no? Vamos a hacer esa verificación de cuánto sería la dureza, midiendo la huella, ¿no? De la pieza donde se ha generado, ¿no? La impronta con el martillo, ¿no? Con el golpe del martillo. Bien, entonces este medidor no cuesta un par de centenas, ¿no? de dólares. Uno puede entonces acceder por internet a comprarse, ¿no? Estos medidores POLES, uno de los más económicos en cuanto a medir dureza en esta familia de durezas de penetración. Bueno, después habíamos pasado a hablar sobre las durezas Rockwell, ¿no? Y recordando que dentro de las durezas Rockwell, una de sus principales ventajas está en el hecho de que contamos con un indicador en el cual nosotros vamos a poder hacer la lectura de la dureza. La lectura es un poco diferente a la medida, ¿no? La lectura de la dureza, y a partir de esa lectura, entonces, en función de nuestra evaluación, ¿no? O tal vez nuestra contrastación, podríamos convertir esa lectura en la medición de la dureza. Bueno, entonces, aquí les muestro un ejemplo de un indicador de durómetro Rockwell en 2 subescalas, ¿no? Sabemos que algunos expertos visualizan de que la definición de la escala de dureza Rockwell tenga muchas subescalas especializadas como una ventaja, ¿no? Pero también algunos ven como una desventaja el hecho de que sea tan diversa, ¿no? La posibilidad de escoger subescalas para poder medir la dureza de materiales, ¿no? O a veces hasta podría generar una pequeña confusión, ¿no? Entre escalas, y usar una que no es adecuada. De todas maneras, pero en esta situación de medir durezas de aleaciones ferrosas, fierros fundidos y aceros, hay 2 especialmente que nos interesan, que justamente están en este dial, ¿no? En este relojito de este durómetro Rockwell. La escala roja, que es la B, que sabemos ahora que aplicamos para materiales aceros que son blandos, que no tienen ningún tipo de transformación, ¿no? Metalúrgica, de endurecimiento, por ningún tipo de proceso termomecánico, ¿no? Tratamiento térmico ni de deformación plástica, ni por acritura, en otras palabras. Bueno, y la Rockwell C, la escala C, la negra, que aplicamos para medir durezas de aceros duros, o semiduros por lo menos. Si nosotros aplicaríamos sobre un acero blando, probablemente tengamos una lectura, ¿no? De alguna cosa en el indicador pero seguro que nos está dando una falsa medida. No es la dureza adecuada entonces para poder medir aceros blandos, ¿no? La dureza Rockwell C es muy indicada y muy usada a nivel industrial para la verificación del resultado final, especialmente en los tratamientos térmicos que sometemos a las aleaciones de hierro, tanto fierros fundidos como aceros de endurecimiento, ¿no? Como el temple revenido, o las transformaciones vainíticas también, como un austemple, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces, en los casos de los durómetros Rockwell, tenemos la gran ventaja de poder aplicar inicialmente una precarga sobre el indentador. Aquí estaríamos viendo, ¿no? Esquemáticamente un indentador esférico. En el caso de la Rockwell C, el diámetro de esta esferita, que es un acero de perdigón, en otras palabras, un perdigón, ¿no? Acero templado y revenido, es entonces de un 16 de pulgada. Entonces, sobre este perdigón de un 16 de pulgada, aplicaríamos una precarga, ¿no? Que es de 10 kilos. Esa precarga se realiza entonces a través, ¿no? De poder mover este tornillo de forma manual, de tal manera entonces que podamos nosotros, ¿no? En el dial ver, ¿no? Miren este relojito más chico, ¿no? Podemos ver entonces ahí la aplicación total de la precarga, ¿no? Los 10 kilogramos. Y después de haber aplicado la precarga, recién liberamos la carga principal. Ambas cargas, la precarga más la carga principal, tienen que sumar la carga total del ensayo, que en el caso de la Rockwell B es de 100 kilogramos fuerza.
Una vez que aplicamos la carga, esperamos un tiempo, unos cuantos segundos, es el tiempo. Ese tiempo me lo va entonces a poder, ¿no? Digamos, limitar este pequeño amortiguador, ¿no? Con una válvula yo puedo cerrarla y abrirla y entonces en ese caso puedo controlar el tiempo en el cual se va a vaciar, ¿no? Este cilindro, y de esa manera entonces controlar el tiempo de aplicación de la carga, ¿no? Tiene que ser una carga gradualmente aplicada, no puede ser una carga súbitamente aplicada. Pues entonces esa liberación de carga me va a permitir entonces al indentador ingresar más, ¿no? En la estructura del material, y vamos a tener entonces después que liberar esta carga principal y solamente quedaría aplicada la precarga, ¿no? Entonces inicialmente el relojito avanza y liberamos la carga principal y va a retroceder hasta poder entonces indicarme la lectura de la dureza, ¿no? Que tendría ese material, ¿no? En el caso de la necesidad de la aplicación de el durómetro Rockwell en aceros duros, sabemos que necesitamos el famoso cono Braille. El cono Braille es un cono con punta de diamante que tiene un ángulo de 124 grados, 120 grados, ¿no? Aquí está, de 120 grados, la punta del cono. Y este identador me puede servir para muchas subescalas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la Rockwell A, que también la usamos para poder medir la dureza de aceros, pero con espesores más delgados. Cuando los espesores son delgados de las piezas, no se puede aplicar la Rockwell C, que tiene una carga demasiado grande, ¿no? La carga es entonces de 150 kilos. Eso entonces requiere espesores mayores, ¿no? Para poder hacer la medición de la dureza Rockwell. Bueno, pero de todas maneras, miren, pensando un poquito en la dureza Rockwell, ¿no? Ya sea la B, identador de un 16 de pulgada, o ya sea la C con un Braille, ¿no? Miren, con sus dimensiones, ¿no? El diámetro de este soporte es un poquito más de un cuarto de pulgada, entonces realmente, ¿no? La puntita me va a dejar una huella, una indentación muy chiquitita. Nuestra conclusión sería, ¿no? Que hay una ventaja, ¿no? De la Rockwell frente a la Brenner, que para tener una buena sensibilidad no necesitamos dejar una gran indentación, ¿no? Una gran huella sobre el material que vamos a cuantificar la dureza. Eso es importante, ¿no? Porque cuanto más chiquitita sea la huella, menos concentración de tensiones voy a tener sobre mi pieza y menos daño le estoy haciendo, menos invasiva está siendo mi medición de dureza. Entonces, la gran ventaja, ¿no? De la Rockwell es esa, ¿no? Es menos invasiva normalmente que la Brenner, ¿no? La Brenner deja huellas más profundas y en consecuencia van a perjudicar más, ¿no? La aplicación de la carga. Bueno, después de la medición, ¿no? De la aplicación, perdón, de la carga, ¿no? De 140 kilos, ¿no? Que se va a sumar a 10 para que tengamos la carga total de 150. Entonces liberaríamos, ¿no? La carga principal y sabemos que en el fondo lo que va a ser el durómetro, ¿no? Aquí voy a ampliar un poquito, ¿no? El croquis, ¿no? De un corte que nos permite ver cómo es el mecanismo, ¿no? La medición de la dureza Rockwell. Miren, por palancas, vamos a poder sentir esa regresión elástica, ¿no? Es bien pequeñita esa regresión elástica, ¿no? Pero de todas maneras se va a poder sentir por estos brazos de palanca que tenemos, ¿no? Se asemeja mucho a un reloj, un pequeño reloj comparador, ¿no? Los mecanismos que tenemos aquí para llevar, ¿no? Mecánicamente la señal y poder entonces tenerla, ¿no? Como una señal en el, ya sea un indicador digital o un indicador analógico, ¿no? No importaría. Bueno, ¿qué habíamos comentado? Habíamos comentado que independientemente cuál sea, ¿no? Mi subescala Rockwell que yo voy a usar, siempre, ¿no? Aplicando una precarga, carga principal, aliviando esa carga aplicada, ¿no? Durante un tiempo controlado, unos cuantos segundos, y dejando la carga inicial, ¿no? Sobre el indentador, esa diferencia de penetración, yo mido y eso voy a introducir una ecuación programada, ¿no? Mecánicamente
dentro de la máquina por los brazos de palanca. En el caso de la B, por ejemplo, es, ¿no?, 130 menos la medición, ¿no?, de la regresión elástica, ¿no?, esa R, ¿no?, con y sin carga, ¿no?, que tendría la indentación. Y en el caso de la Rockwell-Z, no estoy seguro si tengo, a ver, déjenme ver aquí, no tengo la ecuación, ¿no? Pero entonces una ecuación también así sencillita, ¿no? Es 150 o por ahí, ¿no? Menos la profundidad de la indentación, que lo mide directamente el medidor Rockwell, ¿no? No tengo yo que estar midiendo nada. Pero entonces, en ese trajín existe un pequeño riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Que mi sistema fácilmente se descalibre. Y yo tengo entonces lecturas totalmente erróneas, ¿no? Totalmente falsas. Entonces, una premisa muy importante que habíamos lanzado es que necesariamente en la medición de la dureza Rockwell, yo necesito, si no calibrar, por lo menos contrastar mi lectura de la medida de la pieza de la cual quiero determinar mi dureza, usando un patrón, ¿no? Aquí vemos una foto con varias geometrías de patrones que acostumbrábamos usar en los durómetros, ¿no? Y comentábamos de pasadita la semana pasada que estos patrones, cuando necesitamos que tengan una certificación de calidad, son tremendamente caros, ¿no? Ese es un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Y normalmente recurrimos a estos patrones que prácticamente tienen la misma calidad, o sea, la dureza es más o menos con un delta, ¿no? De posibilidades de variación, pero que no tienen esa certificación, ¿no?, de un laboratorio con trazabilidad, se llama entonces en la terminología de metrología. Entonces son mucho más baratos, ¿no?, por increíble que parezca. No es que sea la misma calidad del fabricante, solamente no me oferta, ¿no?, la certificación, entonces son mucho más accesibles. Bueno, pues necesito este patrón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Antes de realmente hacer nuestro material, una vez que hemos cambiado este indentador, hacemos 3 mediciones de un material cualquiera y la cuarta medición la hacemos en el patrón, ¿no? La hacemos en el patrón y medimos entonces la dureza del patrón, que conocemos cuánto es, y contrastamos con la lectura que vamos a tener, ¿no?, en nuestro medidor Rockwell. Es necesario que el patrón que utilicemos en un rango aproximadamente idéntico de dureza al de la pieza que voy a medir, ¿no?, la dureza Rockwell. O sea, ¿no?, si voy a medir un acero, ¿no?, que tiene una dureza Rockwell B, ¿no?, o Rockwell C, digamos, ¿no?, de 60, que es durísimo, ¿no? La martencita máxima va a llegar a un 64, ¿no? Pero un acero ya templado y revenido difícilmente va a tener 60, a no ser maravilloso como el 4340, ¿no?, que tiene una altísima templabilidad. Entonces, voy a llegar a un 60 Rockwell C, ¿no? Entonces, bueno, mi patrón tendría que ser de esa calidad más o menos, ¿no? De 60, ¿no?, 58 Rockwell C para poder usarlo como contrastación, ¿no?, por lo menos, ¿verdad? Bien, entonces es imprescindible, ¿no?, contar con esos patrones, ¿no?, para hacer la medición de la dureza. Bueno, es obvio que también requiero, para hacer estas mediciones, una gran cantidad de dispositivos, ¿no? No solamente para apoyar, ¿no?, mis piezas curvas, ¿no?, mis piezas más pequeñas, etcétera, etcétera, sino también entonces necesito otros dispositivos para poder, ¿no?, montar mis indentadores, especialmente cuando son esféricos, ¿no? Yo los puedo cambiar cuando se dañen, y también utilizar, ¿no?, otros diámetros, ¿no?, de indentación. Pueden estar entonces estos soportitos, ¿no?, para hacer esos cambios. Bueno, aquí tengo una tabla de las principales, no las únicas, ¿no?, las principales subescalas Rockwell. Una vez más, entonces, recordando que siempre que vayamos a identificar una medición, ¿no?, de dureza, siempre va a estar esta identificada con la letra H, ¿no?, de hardness, ¿verdad? Y a seguir la sigla que está representando la escala
de dureza que estoy entonces especificando. B para la Brinell, ED para la Rockwell. Y es obvio, como hay tantas subescalas, la siguiente letra tendría que ser, en el caso de que sea la Rockwell, tendría que ser la indicación de la subescala que estamos utilizando. Bueno, es cierto que la escala Rockwell A yo podría usar para poder medir, ¿no?, la dureza de un acero de bajo carbono, no duro, o sea, no endurecido ni por actitud ni por ningún tratamiento superficial. Y también, ¿no?, yo podría usarlo para un fierro fundido gris, que es blando también. Pero en la práctica no es bien así. ¿Por qué? Porque sabemos que los fierros fundidos grises son muy heterogéneos en su microestructura. Y es muy probable que si utilizo una indentación, ¿no?, muy pequeña, yo esté agarrando una región muy pequeña, ¿no?, como muestra la dureza de un fierro fundido, y esté midiendo entonces, ¿no?, cerca de 1 grado de grafito, por ejemplo, la dureza, y en consecuencia la dureza va a salir demasiado blanda, ¿no?, más blanda de lo que realmente es el conjunto, ¿no?, de la mezcla macroestructural entre el grafito y si es fierro fundido puede ser, ¿no?, una base ferrítica o puede ser perlítica, ¿no?, en función de qué tipo de fierro fundido sea. Entonces, por ese motivo sería mejor, ¿no?, usar un indentador un poquito mayor en dimensiones, ¿no?, que el que usamos para volver. En consecuencia, miren, por ejemplo, aquí me dicen, no, mira, si vas a usar, ¿no?, medición de fierro fundido, mejor usar una bolita, ¿no?, un indentador de 1/8 de pulgada. Vean, ¿no?, 1/8 de pulgada. Usar la misma carga que la Rockwell B, 100, ¿no? Pero entonces usar un perdigoncito mayor. ¿Por qué esto? Porque, ¿no?, agregando una mayor área en la indentación, vamos a tener una muestra más representativa, ¿no?, de esa microestructura tan heterogénea que tienen estos fierros fundidos, ¿no?, grises especialmente. Bueno, si fuera fierro fundido blanco, obvio, ¿no?, la escala correcta sería la Rockwell C, ¿no?, para poder entonces medir la dureza. Bueno, pero entonces podrán ver que en esa subescala, por ejemplo, ¿no?, si yo quisiera medir, ¿no?, la dureza de una placa de aluminio blando, acero, un aluminio, por ejemplo, 1100, ¿no?, un aluminio, ¿no?, que prácticamente es aluminio puro, ¿no?, 99,99% de aluminio. Entonces no tendría que recurrir a la escala Rockwell H, ¿no?, con indentador de 1/8, pero a diferencia de la que estábamos hablando antes de la E, ¿no? Entonces, ahora la carga, ¿no?, la carga que voy a utilizar es bajita, ¿no?, 60 kilos, ¿no? Pues con los contrapesos yo tendría que generar solamente 60 kilos. Los durómetros más modernos tienen algún dispositivo interno en el cual ya no necesitamos nosotros con la mano estar poniendo los contrapesos, ¿no? Entonces, regulamos la escala Rockwell y automáticamente el sistema va a poner, ¿no?, el contrapeso necesario adentro por un sistema, ¿no?, mecánico. Pero entonces, independientemente de cuál sea mi durómetro, lo importante es no confundir entre escala y escala cuál sería, ¿no?, la carga necesaria, ¿no?, que tenemos que aplicar sobre el indentador. Y obviamente escoger el indentador correcto, ¿no?, en función de la subescala. Bien, entonces vean, ¿no?, aquí es una muestra nomás, ¿no?, la gran cantidad de subescalas Rockwell que existen, ¿no? Y obviamente cada una recomendada para cierto tipo de materiales, ¿no? Para nosotros entonces la B y la C fundamentales, ¿no? Se usan muchísimo, ¿no?, la B y la C. Bueno, normalmente también, ¿no?, los colores de las escalas son mecánicas, ¿no?, son analógicas, entonces son diferentes, ¿no?, para evitar un poquito las confusiones, ¿no?, de lectura de la dureza. Entonces, muy importante, ¿no?, usamos como braille y adicionalmente, ¿no?, varias subescalas, ¿no?, en la A, en la C, en la D,
pero en otras usamos esferas, ¿no? De acero padre revenido, y los diámetros van a ser diferentes para cada subescala, ¿no? Miren, la R, por ejemplo, utiliza una esfera de media pulgada, ¿no? Una tremenda esfera, ¿verdad? No obstante, porque la carga es muy bajita, ¿no? En la subescala R de la ropa. Bueno, una de las necesidades que hay en la industria es la necesidad de medir piezas que tienen algún tipo de tratamiento superficial, ¿no? En la superficie de la pieza. Este tipo de trabajos, ¿no? De hacer cambios de propiedades en la superficie es muy frecuente y es muy importante, ¿no? De comprender de que yo necesito muchas veces capas duras, a veces capas blandas, a veces capas antiadherentes, ¿no? A veces capas abrasivas. Entonces, la superficie es clave de una pieza, ¿no? Entonces, normalmente una pieza es fabricada de una manera y solamente sometida a un tipo de cambio superficial, ¿no? Puede ser entonces un cromado duro, puede ser una cementación, una nituración, una aplicación, ¿no? De compuestos sulfurosos, ¿no? Para mejorar sus propiedades de lubricación de la superficie. Diversidad de tratamientos que podría aplicar, ¿no? Un granallado, un qué sé yo, ¿no? Cualquier tipo, ¿no? De formación plástica localizada en la superficie. Entonces, hay la necesidad de medir la dureza en las superficies, ¿no? Porque cuando yo mido las durezas, ¿no? Normales, miren, el identador atraviesa la superficie y si mi pieza, ¿no? Tenía en la superficie, en el caso de la nituración, por ejemplo, la capa niturada son unas centésimas de milímetro, ¿no? En el caso de una cementación, podría ser un medio milímetro, ¿no? Que yo podría cambiar las propiedades de la superficie. Entonces, esta capa puede ser muy delgada, ¿no? Del tratamiento superficial ejecutado sobre mi pieza. Podrán ver entonces que las escalas normales Brinell y también las Rockwell no son adecuadas para poder determinar las propiedades de las superficies de las piezas que pueden tener cualquier tipo de tratamiento superficial, ¿no? ¿Qué me está midiendo esta dureza? Ni la dureza de la superficie ni la dureza del material de base. Me está midiendo un mix, ¿no? No sé cuál es realmente el comportamiento, ¿no? De este material, no puedo discriminar. Y una de los grandes aportes que tuvo, ¿no? La dureza Rockwell en su desarrollo, que les comentaba que es más moderna que la Brinell, ¿no? Más o menos data del siglo, de la década, ¿no? Del 20, 30, ¿no? Del siglo pasado, 1925, más o menos se desarrolló, ¿no? Esta dureza Rockwell. Entonces, su gran aporte es que existen subescalas Rockwell que son especialmente diseñadas, desarrolladas, para poder medir la dureza de la superficie de las piezas. O sea, voy a poder medir, ¿no? El resultado de un tipo de tratamiento superficial que posiblemente haya sido aplicado sobre mi pieza. Genéricamente le llamamos de capas platinadas, ¿no? Cualquier tipo de capa platinada que hayamos podido aplicar, ¿no? Sobre la superficie de una pieza, pues voy a poder medir, ¿no? Esas propiedades dejadas a través de estas escalas de dureza superficial Rockwell, diferentes a las subescalas, ¿no? Especialmente desarrolladas para medir la macro dureza de un material, ¿no? Y no la dureza superficial de un material. Bueno, y la gran diferencia, uno, de estas escalas idealizadas, ¿no? Para la superficie, estaría dada entonces en la carga total que estaríamos usando para poder entonces medir, ¿no? Aquí vamos a hacer una pequeña ampliación para que se pueda entonces percibir mejor. Miren, aquí tendríamos, ¿no? La superficie de la pieza, pueden ser, ¿no? Unas cuantas décimas, ¿no?
de espesor, ¿no? La capa platinada. Y miren, la única diferencia sería entonces que las cargas que vamos a usar son bastante pequeñitas, ¿no? La precarga es solamente de 3 kilogramos fuerza, ¿no? Y 3 kiloponios si quiere. Entonces, la carga principal, ¿no? Entonces, mucho más baja. Y normalmente nos podemos entonces regir, ¿no? A 3 subescalas de superficie, tanto para superficies duras como para entonces tratamientos que me han dado superficies blandas, ¿no? Entonces estarían las escalas N, la subescala, ¿no? Rockwell N, con cargas de 15, 30 y 45. O sea, habría la 15N, la 30N y la 45N. La diferencia entre estas va a ser que en la 15 estaría usando 15 kilogramos como carga total, ¿no? 3 de la precarga y 12 de la carga adicional, ¿no? Que estaría entonces en total aplicándose a los 15 kilogramos y etcétera con las otras. Bueno, esto para medir entonces superficies duras, ¿no? La escala N es para medir superficies duras. Por eso usaría entonces el cono de diamante, ¿no? Cono Braille, ¿verdad? No había necesidad entonces de otro cono, es el mismo cono. No solo que lo que cambiaría sería las cargas que vamos a usar y la precarga también, ¿no? Y en el caso de ser capas blandas, usaríamos entonces el mismo indentador que usamos para la escala Rockwell B, o sea, un perdigón de un 16 de pulgada. Y estas serían las subescalas T, ¿no? He hablado entonces de esas escalas superficiales para medir durezas de aleaciones ferrosas en la superficie. Hay otras, ¿no? Especializadas para otros materiales, ¿no? Pero estas son la N para superficies duras y la T para superficies blandas, con las cargas en función de mi necesidad de espesor, ¿no? Para espesores muy delgaditos la 15, para espesores un poco más profundos, ¿no? Para tratamientos un poco más profundos, la 45T, ¿no? Entonces, ese aporte del desarrollo, ¿no? De Rockwell fue importantísimo, ¿no? Para entonces lograr, ¿no? Realmente podríamos decir, una verificación, ¿no? De realmente los tratamientos superficiales, cosa que no me oferta ni Brinner ni las Rockwell en función de ser macro durezas que yo voy a verificar. Bueno, un detalle más. Si yo me compro cualquier durómetro, ¿no? Rockwell, inclusive no cualquier durómetro universal, no necesariamente implica, ¿no? Que esos durómetros me vayan a permitir medir durezas superficiales. No se olviden que las precargas y adicionalmente la carga principal son diferentes, ¿no? Pues normalmente los durómetros de macro dureza no son los mismos que aquellos con los cuales vamos a realizar la medición de las durezas superficiales, ¿no? No son las ideales para hacer esa correlación. Bueno, aquí tengo un gráfico que normalmente, en este caso les muestro, ¿no? Un gráfico académico, pero normalmente estos siempre vamos a verificar en la norma, ¿no? En la norma que nos respalda para hacer siempre nuestros ensayos mecánicos, ¿no? Antes son las ASTM, ¿no? Aunque yo por motivos didácticos les voy a mostrar las normas europeas, ¿ya? Las normas EN, ¿no? Que son basadas, o más bien inspiradas en las normas ISO, ¿no? Derivadas de las normas ISO. Bueno, pero de todas maneras, en este gráfico, que es un compendio, para hacerlo más académico, entonces miren, lo que conseguimos es el espesor mínimo del material que podemos verificar su dureza en función de qué subescala esté utilizando y cuál sea la magnitud, ¿no? De esa medición de dureza. Quiero que reparen que ninguna de estas escalas sale de cero. No hay definición, por ejemplo, de la escala Rockwell C, desde 0 hasta 20, ¿no? Comienza en 20 y termina en 70. O sea, no hay
materiales que se puedan medir, ¿no? Con durezas mayores a 70, ¿no? No hay definición de dureza Rockwell C mayor a 70. Bueno, entonces aquí pueden apreciar, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Si mi material tiene más o menos, ¿no? Una dureza aproximadamente de 40 Rockwell C, entonces el espesor mínimo de piezas que yo podría verificar su dureza, y entonces de un 16 de pulgada, ¿no? Eso es más o menos 1,16 milímetros, redondeando 1,2, ¿verdad? Bueno, pero si voy a medir la dureza, por ejemplo, con escala Rockwell A, ¿no? La escala Rockwell A, miren, está definida desde 20 hasta 88, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Entonces, si voy a medir con la escala Rockwell A, y quiero medir, ¿no? Más o menos una dureza de, qué sé yo, ¿no? De 80 Rockwell A, ¿no? Más o menos en torno de ellos está la dureza de mi material. Pues podrán ver, ¿no? Que yo puedo medir realmente durezas muy delgaditas, ¿no? De materiales muy delgaditos. 0,4 milímetros de espesor sería el espesor mínimo que yo podría entonces medir con la dureza Rockwell A, siempre y cuando esté en ese orden, ¿no? De dureza, la dureza de ese material, ¿no? Entonces es importante, en función de cada escala y cada rango, ¿no? De dureza en esa subescala, habría un espesor mínimo sobre el cual yo puedo aplicar mi medición de dureza. Espesores mayores no van a entonces afectar la precisión de la medición de la dureza. Bueno, esto hemos hablado muy claramente, ¿no? Superficies duras con las subescalas N y escogemos la carga en función, ¿no? Del espesor de la capa platinada. Y materiales con tratamientos superficiales blandos, la escala T, ¿no? Subescala T, más bien sus diversas subescalas. Los durómetros Rockwell también los hay de campo, aquí les muestro uno de campo, por ejemplo, ¿no? Un durómetro Rockwell de campo. Recarga y carga se aplican manualmente, ¿no? Por tornillos. Y obviamente, necesariamente tenemos que tener los patrones, ¿no? Si no es de calibración, por lo menos de contrastación de nuestra medida, ¿no? Que esté dentro de los resultados esperados. Un pequeño resumen de las escalas superficiales, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Muy bien la diversidad, ¿no? De 15N, 30N, un montón, ¿no? De la X, la W, la Y, ¿no? Cada una, entonces, usa un determinado inventador y es un determinado tipo de material. Pero las que nos interesan son la N y la T, ¿no? Son las que usamos para hacerlos con tratamientos superficiales, ¿no? Precarga y carga total, ¿verdad? Esta constante, ¿no? Que está todavía sí o sí, ¿no? Que está entonces programada, ¿no? Dentro de las palancas del medidor rojo para hacer la medición de la dureza. Bueno, aquí tenemos una, perdón, tenemos entonces una relación también entre los espesores mínimos, que podemos entonces cuantificar la dureza, ¿no? Las subescalas N y T. Podrán ver que en el caso, ¿no? De la 15N, por ejemplo, aquí, ¿no? Va desde 70 hasta 92 más o menos, ¿no? Tal vez un poquito más, 93, ¿no? Entonces, miren, el espesor mínimo, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a medir 80, alrededor de 80, ¿no? Con la escala 15N, entonces sería, ¿no? De 0,3 milímetros, ¿no? El espesor de mi chapa, ¿no? La más delgadita que yo podría entonces utilizar. Realmente son espesores muy, pero muy, muy pequeños, ¿no? Es realmente tremendamente pequeño. Aquí me aclaran en los comentarios de que una vez que hacemos la medición de la dureza, entonces muy probablemente no vea nada en la superficie, ¿no? No aparezca la indentación a simple vista. Y obvio, entonces eso ya nos alerta que si voy a medir la dureza superficial,
un requisito importante sería que voy a tener que tener una rugosidad, ¿no? Muy baja en la superficie de la pieza para tener una medición correcta, ¿no? Es un acabado superficial bastante bueno, ¿no? Entonces va a ser también más cara la medición de la dureza por ese motivo. Bueno. Después, entonces, aquí tenemos bueno, va por ahí también, ¿no? Los gráficos de las durezas superficiales, en función entonces del espesor mínimo, ¿no? Es un gráfico para otras escalas que habíamos visto anteriormente. Bueno, en las normas vamos a ver de manera tabular, ¿no? Entonces, si yo voy a estar, ¿no? En este rango, ¿no? De medición de dureza, por ejemplo, 30N, ¿no? En este rango de 57, entonces ahí tendría los espesores mínimos en los cuales puedo aplicar esta medición de dureza, ¿no? Tanto en milímetros como en pulgadas. Bueno, eso sería entonces en cuanto a la medición de dureza Rockwell. Si es que alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, entonces ahora estaríamos disponibles, ¿no? Para ello. ¿Algún comentario? Nada, ninguna duda. Bueno, entonces volcamos la página y nos vamos a la medición de dureza Vickers, ¿no? Entonces son tres importantes en la tecnología mecánica cuando estamos visualizando la necesidad de medir dureza por el concepto de resistencia a la indentación, ¿no? Resistencia a la penetración que oferta un material, ¿no? La Brinner, las subescalas Rockwell y la escala Vickers son tremendamente importantes. Especialmente la Vickers se usa mucho en soldadura, no solamente en la especificación de insumos, electrodos, ¿no? Varillas y especificaciones de soldadura, sino también en la verificación de la calidad de coronas de soldadura se acostumbra a usar mucho la dureza Vickers, por las ventajas que justamente ahora vamos a evaluar, ¿no? Sobre esta escala comparada con las otras. Bueno, entonces, ¿de dónde nació primeramente la definición de esta escala? De cómo apareció, ¿no? La definición de esta escala. Bueno, no tengo aquí una figura, pero miren, ya habíamos hablado un poco cuando estudiamos la dureza Brinner, de que la impronta perfecta, ¿no? Que me da una buena repetibilidad en el ensayo, no necesitaría preocuparme con la ley de Meyer, etc. Es entonces cuando yo tengo una impresión sobre mi material, que me da entonces, sacando tangentes, ¿no? Esta impronta, me da entonces, ¿no? Un ángulo entre estas tangentes de 136 grados, ¿no? Eso entonces se descubrió por varios estudios experimentales de la dureza Brinner, ¿no? Se llegó entonces a este resultado. Lo óptimo sería que la impresión Brinner, entonces siempre me dé, ¿no? Este ángulo, sacando las tangentes a la impronta, de 136 grados, ¿no? Ahí no necesitaría preocuparme con la ley de Meyer. En la práctica, en Brinner eso es imposible, ¿no? De estar llegando a ese ángulo, ¿no? De tal manera que la huella, ¿no? En sus tangentes genera ese ángulo. Pero esa era el resultado de varias investigaciones. Entonces, los expertos en esta área dijeron, bueno, pues lo ideal sería mejorar la dureza Brinner, de tal manera que nunca necesitemos de la tal ley de Meyer para tener los resultados equivalentes cuando tengamos necesidad de cambiar las cargas y los diámetros de los identadores. Entonces, fabricaremos un identador que tenga 136 grados entre sus caras, de tal manera que la indentación sea la óptima Brinner, ¿no? Esté basada entonces en la óptima Brinner. De ahí nace entonces la dureza Vickers, ¿no? De una optimización de la dureza Brinner, en ese sentido. Lo que se hizo entonces fue fabricar un identador de diamante, ¿no?
es un diamante, ¿no? Que se utiliza para hacer la medición de la escala Vickers. Aquí vemos en croquis, ¿no? Entonces lo que se hizo es que este diamante sea una pirámide de base cuadrada, de tal manera que entre caras de la pirámide, el ángulo sea de 136 grados, ¿no? Entonces el dentador que se utiliza para la medición de la dureza Vickers, que en el fondo nació, ¿no?, de una optimización de la dureza Brinner, es entonces un indentador de diamante magnífico, ¿no? Porque el diamante lo consideramos prácticamente indeformable frente a cualquier material y me permitiría medir materiales de cualquier dureza prácticamente, ¿no? Excepto de los fullerenos, que tienen durezas más duras que el diamante. Y en el caso, entonces, bajo la ventaja que al tener el ángulo óptimo de la medición de la dureza Brinner, de la impresión, ¿no? Brinner, no necesito preocuparme con la carga. La carga podría ser cualquiera. ¿Se acuerdan que en las otras escalas, en cualquier subescala, la carga tenía que ser normalizada, ¿no? 100 para la Rockwell B, 150 para la Rockwell C y así por delante para las otras. Y en el caso de la Brinner, yo tenía que ir respetando la ley de Meyer para no tener la correlación correcta entre carga aplicada y diámetro del indentador usado. Aquí no. El indentador siempre es el mismo, ¿no? El cono, perdón, la pirámide Brinner, ¿no? De 136 grados de diamante, y la carga podría ser cualquiera. Desde unos gramos hasta centenas de kilos, ¿no? Yo podría aplicar sin ningún inconveniente, ¿no? Lo usual es que cuando estemos midiendo macro dureza Vickers, es que usemos algunas decenas de kilos, ¿no? Entonces, normalmente usamos desde 1 más bien, desde 1 kilo hasta 120. Aunque si yo utilizo más o utilizo menos, no habría mucha diferencia en cuanto a la precisión, ¿no?, que yo podría tener para medir la dureza Vickers. Sí habría la diferencia que cuanto más carga use, más profunda va a ser la huella dejada entonces sobre mi material que estoy ensayando. Y en consecuencia va a ser cada vez más, entre comillas, destructivo mi ensayo. Cuanto más pequeña sea la carga, la impronta, ¿no?, generada en la pieza va a ser menos profunda y en consecuencia menos invasiva va a ser mi medición de dureza, ¿verdad? Bueno, la definición de la escala Vickers, obvio, ¿no? Si es una optimización de la escala Rockwell, perdón, de la Brinner, es entonces la misma, ¿verdad? Entonces, la dureza Vickers va a ser simplemente la comparación de la carga aplicada a través del indentador y va a ser el área comparada, ¿no?, esa fuerza con el área que se resiste a la indentación. En este caso, esa área, como vemos aquí, ¿no?, va a ser el área, ¿no?, de una pirámide de base cuadrada con 136 de ángulo entre caras. Entonces, yo a través de esta profundidad, ¿no?, que yo podría medir, entonces podría obtener, ¿no?, conociendo el ángulo de la pirámide, que es de base cuadrada, por geometría, ¿no?, encontrar entonces área, ¿no?, de estos 4 triángulos, ¿no?, que están inclinados en esas 4 superficies de la huella. Eso no es necesario porque necesitaría instrumentación especial para medir esta penetración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es medir las diagonales, estas diagonales de la impresión, que si mi material fuera perfectamente isótropo, y adicionalmente tendría una dureza de media, ¿no?, de media dureza, ni muy duro ni muy blando, esta impronta sería exactamente, ¿no?, sobre la superficie de la pieza, un cuadrado. Pero como los materiales no son perfectamente isótropos, y también las durezas, ¿no?, voy a medir durezas más de materiales más blandos, más duros, entonces se distorsiona un poco,
Pues se ha visto por conveniente, ¿no? Por motivos prácticos que llevan a mejor resultado práctico, es entonces medir las dos diagonales de la impronta, de la huella dejada por el dentador sobre la superficie de la pieza, con el mismo lente que usamos entonces para medir la impresión Brinell, o sea, una sensibilidad, ¿no? De décimas de milímetro. Bueno, si la huella es muy pequeña, o sea, he utilizado muy pequeña carga, ¿no? Menos de 10 kilos, entonces, ¿no? Las sensibilidades a veces de ese lector no son lo suficiente, ¿no? Pero entonces medimos las dos diagonales y sacamos un promedio, ¿no? De las dos diagonales medidas. Con ese promedio podemos entonces calcular esta área, el área resistente, ¿verdad? Como la figura es siempre la misma, ya nos han hecho el favor, ¿no? Entonces de proporcionarnos una ecuación que nos permite hacer el cálculo de esta dureza Brinell. Déjenme ver si tengo por aquí la ecuación. Aquí está, ¿no? Pues directamente, miren, ya tengo la ecuación. En este caso, esta constante es para llevar los kilos a newtons, ¿ya? Entonces, la medición aquí estaría dada en newtons, ¿no? Entonces, siempre va a ser HV, V de Vickers, ¿no? Diferencia de B, de Brinell, ¿verdad? Entonces, esta ecuación, ¿no? Es geométricamente desarrollada, ya me da entonces una constante listita, para de tal manera que yo compare, ¿no? La fuerza que voy a aplicar, cualquiera puede ser, sobre mi indentador, ¿no? Esta fuerza puede ser cualquiera, de 1 hasta 120 kilos normalmente, podría variar, ¿no? Más o un poco menos. Y entonces, una vez que he medido las dos diagonales, saco el promedio y tendría entonces la comparación con la diagonal al cuadrado, por medio, ¿no? De la diagonal al cuadrado, porque es el área, ¿no? El área resistente en el fondo. Y esto, entonces, esta constante viene, ¿no? De las relaciones geométricas necesarias, ¿no? Para calcular esa área resistente, ¿no? Entonces, fuerza sobre área resistente. Bueno, un pequeño detalle. Continuamos, en este caso, con la misma necesidad que la dureza Brinell, de tener que medir experimentalmente las dos diagonales. No nos libramos, ¿no? De esta necesidad de medir la huella, ¿no? De la indentación, ¿no? En función de medir las dos diagonales de mi impronta. Bueno, entonces, una vez más, entonces a los industriales no les va a caer bien, ¿no? La escala Vickers, no obstante que es muy, muy aceptada en ciencia de materiales, en soldadura, ¿no? En especificación de materiales, en desarrollo de nuevos materiales. Es la mejor de las escalas desarrolladas, ¿no? Bajo el concepto de penetración, no es muy usada en la industria, ¿no? Debido entonces a esa, podríamos decir, no tanto desventaja, pero digamos esa necesidad de medir esa huella. Aunque medidores más caros lo pueden hacer por software, ¿no? Pueden tener un analizador de imágenes, la imagen, ¿no? Entonces, asociada con el software, determina, ¿no? Automáticamente las diagonales y me da la dureza. Pero son durómetros carísimos, carísimos, ¿no? Esos que me permiten tener ese grado de automatización. En la mayoría, ¿no? De los durómetros vamos a tener nomás la necesidad, ¿no? De medir las diagonales. Por ese motivo, entonces, las escalas Rockwell, ¿no? Son tan aceptadas en la industria, ¿no? Sin olvidarnos la necesidad de mínimamente la contrastación, ¿no? Con un patrón que tenga una dureza aproximada, ¿no? A la dureza del material que vamos a verificar o validar su dureza. Bueno, entonces, los durómetros universales estarían perfectamente habilitados, ¿no? Para poder hacer la medición de la dureza Brinell. Ahora no me preocuparía con la carga, ¿no? Simplemente tendría que anotarme qué carga estoy aplicando y siempre va a dar la misma dureza, ¿no? Utilizo una carga mayor, una carga menor. Una vez hecho los cálculos, fuerza sobre el área resistente,
la dureza va a ser siempre la misma. Otra ventaja adicional, no importa si yo mido la dureza de vidrios, que los haré entonces con una carga menor, ¿no? Normalmente, para que la impresión no sea tan profunda. O mido entonces la dureza, ¿no? De un material muy blando como el plomo, en el cual también deberé usar, ¿no? Unas fuerzas no muy altas, porque si no se me va a entrar totalmente el indentador, ¿no? Sobre la estructura tan blanda del plomo, no importa. O acero duro, acero semiduro, no voy a tener el problema de que no pueda medir la dureza. No hay limitación. Puedo medir cualquier material, es una escala continua, ¿no? No hay necesidad de preocuparse entonces por la carga, ni leyes de Meyer, ni nada, ¿no? Entonces es una maravilla esta escala, justamente, ¿no? Optimización de Brinell, ¿no? Así veríamos entonces la escala Vickers, es una optimización de la medición de la escala de Brinell, ¿no? Tan importante entonces la tecnología mecánica. Por ese motivo, que cuando nosotros tengamos la necesidad, ¿no? De hacer la transformación de unas unidades de dureza en otras, lo que les diré que conceptualmente puede llegar a ser un pequeño problema, ¿no? Porque en el fondo, miren, todas estas escalas están definidas de maneras diferentes y no son lineales. Pero en el caso, vamos a requerir, ¿no? Hacer esas transformaciones de unidades, medir en Rockwell, ¿no? Y tener su equivalencia en toda necesidad, tener su equivalencia en Vickers, o así, ¿no? De manera opuesta, ¿no? Con otras subescalas. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con la información de Internet. Porque miren, ustedes saben, ¿no? Que Internet, tanto el diablo como Dios están navegando ahí, ¿no? Y una de esas malas suertes nos tocamos con el diablo. Ojalá siempre nos toquemos con Dios, pero no es así, ¿no? Entonces puede haber información totalmente tergiversada y malintencionada, ¿no? En Internet, tener un poco de cuidado en la conversión de durezas en Internet. Y la fuente oficial son las normas ASTM. Hay una norma oficial, si la memoria no me engaña, la ASTM es 145 o 142, donde tenemos las tablas oficiales para convertir una escala de dureza en otra. Por ejemplo, yo no puedo convertir, ¿no? 60 Brinell de aluminio a una equivalencia en acero, ¿no? Eso no hay, porque son conceptos diferentes, ¿no? Entonces, en esas tablas de las normas de STM, voy a tener esas equivalencias con esas limitantes, ¿no? Que va a ser muy importante de visualizar, ¿ya? Pues después vamos a dar una miradita a esas tablas, pero lo importante ahora era comentarles, ¿no? De que, miren, ¿no? Van acompañadas, o sea, no hay necesidad prácticamente de convertir dureza Brinell en Vickers, porque prácticamente son lo mismo. Hay pequeñas diferencias en la tabla, ¿no? Especialmente entre 100 hasta 450 Brinell, prácticamente es lo mismo en Vickers. O sea, 150 Vickers corresponden a 150 Brinell prácticamente, ¿no? Ese son lo mismo. Entonces hay esa facilidad, ¿no? De conversión también así de manera práctica, ¿no? Rápida, aunque no tan precisa. Para que sea precisa hay que recurrir a las tablas del ST, ¿no? Para hacer la conversión oficial. Bueno, vamos a quedar ahí y vamos a continuar el día de mañana. Antes de despedirnos, la pregunta de rigor que jamás tiene respuesta de parte de ustedes, obviamente eso va a perjudicar, ¿no? En su rendimiento del examen, ¿no? Uno aparentemente no está entendiendo, pero en el fondo cuando se enfrenta a las preguntas del examen no es así, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna necesidad de complementación antes de despedirnos? Hasta nuestra próxima clase. Bueno, como no hay ninguna consulta, simplemente agradecerles su asistencia y hasta el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, doctor.